tercera vez, no les digo que abran su Biblia ahora, porque igual que el domingo pasado, vamos a estar tocando 3 o 4 versículos diferentes. Amén. No va a haber un texto clave, pero seguimos estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos contentos con esto? Decime si no es una buena noticia que todo el reino de los cielos se instale en tu vida. Amén. Que todo el reino de los cielos se instale en tu hogar. No solo el reino de los cielos diciéndolo, sino el poder del reino de los cielos establecido en tu hogar. Esto es una buena noticia. Dijimos el domingo pasado que Dios, a través de esto que está haciendo en nosotros, nos ha hecho hombres y mujeres que no se acuerdan. Empieza con F. Uy, Señor. Fuertes. Nadie se acordaba. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Recomiendo que repasemos la palabra durante la semana, porque Dios nos habla con una intención, prepararnos para lo que viene. Y muchas veces no sabemos cómo vencer y somos derrotados porque ni nos acordamos lo que el pastor predicó el domingo. Amén. Así que lo vuelvo a preguntar. El Señor nos dijo que éramos hombres y mujeres fuertes, gloria a Dios. Y que nuestra fortaleza venía de nuestras debilidades, no de nuestras habilidades. Vieron que las dos terminan en habilidades, pero hay una gran diferencia, habilidad y debilidad. Y la fuerza, la fortaleza que Dios quiere darnos a ti y a mí, no viene justamente de nuestras habilidades, sino de nuestras debilidades. Y recordemos las palabras que dijimos el domingo pasado del apóstol Pablo, donde él decía que se gloriaba o que se acordaba o que ponía todo su énfasis y su mirada en sus debilidades con un propósito, con un porqué. ¿Cuál era? Así el poder de Cristo iba a reposar en él. ¿Cuántos quieren hoy que el poder de Cristo repose? Decir, yo quiero que el poder de Cristo repose en mí. Para esto tengo que mirar mis habilidades. ¿Qué cosa? Mis debilidades. Viendo la vida de Jesús, ¿qué cosa vimos? Que Él fue el hombre que, a ver si se acuerdan ahora, más fuerte de todos los hombres que caminaron sobre esta tierra. ¿Y su fortaleza de dónde venía? Del Padre. Aunque Él era 100% Dios y 100% hombre, decid conmigo, 100% Dios y 100% hombre, su fortaleza venía del Padre. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros la dependencia de Dios. Decirle al que está al lado tuyo, tu fortaleza va a venir o proviene de la fortaleza de Dios, de la dependencia de Dios. Y bueno, la buena noticia era que esos mismos secretos que hicieron a Jesús el hombre más fuerte que caminó esta tierra, estaban disponibles para ti y para mí. ¿Se acuerdan? Ese era el título del mensaje del domingo pasado. Estoy recordando un poquito la palabra del domingo pasado porque algunos no estuvieron, y para hilvanar, porque dijimos que íbamos a seguir hablando de otros secretos. El domingo pasado vimos el primer secreto, a ver si se acuerdan. Era que Jesús, sí, amén, había sido
no solo el hombre más fuerte que pisó esta tierra, sino el más humilde. Y ese es el primer secreto. Tengo que ser humilde. Decí conmigo, quiero ser fuerte en Dios. Tengo que ser humilde. Ese es el primero. Ahora dijimos que cada domingo íbamos a ver o íbamos a estudiar otro secreto. Hoy tenemos un segundo secreto. ¿Cuántos lo quieren saber? Amén. Te lo digo. Jesús tuvo más abundancia de gloria. A lo mejor no me entienden lo que les quiero decir, pero Jesús fue el hombre que caminó en esta tierra que más gloria del Padre tuvo en sí. Por su humildad estaba lleno de gloria y paz, y verdad, perdón. Ahora sí vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No dice gracia sola, dice lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, dijimos que el primer secreto era la humildad. La humildad, sí o sí, desencadena, nos da, nos permite tener, nos permite vivir gracia de Dios. La humildad atrae la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios sobre sus vidas? ¿Saben que la palabra gracia significa así regalo inmerecido? Ese es uno de los significados. Pero el otro significado, y en la mayor parte del Antiguo Testamento, tiene este significado. La palabra gracia significa favor. Decí conmigo, favor. O sea que Jesús fue el hombre que caminó en esta tierra que más favor de Dios tuvo. Y uno de los secretos que desencadenó el favor de Dios en su vida fue la humildad. Entonces, la humildad desencadena el favor. El favor del Padre hizo de Jesús el hombre más abundante en gracia. El favor del Padre hizo en Jesús el hombre más fuerte que caminó en esta tierra. Decí conmigo, para ser fuerte necesito el favor de Dios. Hasta acá vamos bien. Ahora quiero que veamos algo en este versículo que recién leímos, Juan capítulo 1, versículo 14. Porque vimos que la humildad trae la gracia. Pero leamos otra vez este versículo detenidamente. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gracia no funciona sin la verdad. La gracia y la verdad van de la mano. O sea, el favor de Dios en nuestras vidas va de la mano a la verdad. Si no hay verdad en nuestras vidas, no va a haber favor. Por eso dice que Jesús, vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No lo busquen, pero en Juan capítulo 1, versículo 17 dicen, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Lo leemos otra vez. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. No dice solamente la ley fue dada por Moisés y la gracia vino por Jesucristo. No, no, no. La gracia y la verdad. Jesucristo era, Jesucristo es, Jesucristo será verdadero. Jesucristo es, Jesucristo fue y Jesucristo será genuino. Decí conmigo, necesito ser verdadero. ¿Saben que a la iglesia le gusta mucho la gracia? Al pueblo de Dios le gusta mucho hablar de gracia. Queremos gracia y que la gracia de Dios venga sobre mí y que el favor de Dios esté en mí. Pero cuando hablamos de ser verdaderos, a la iglesia ya no le gusta tanto. ¿Cuántos me entienden? Pero el favor y la verdad trabajan juntos. Y si queremos que el favor de Dios esté en nuestras vidas, necesitamos ser verdaderos. Jesús era el mismo cuando salía a la plaza, cuando estaba con los discípulos, cuando se iba a la casa a dormir, por así decir. Cuando estaba en todas partes, Jesús no cambiaba, era verdadero, era genuino, era el mismo. ¿Cómo somos nosotros? Porque muchas veces queremos el favor de Dios. Muchas veces queremos esa gracia y decimos, Señor, como cantábamos hoy al principio, caminamos en el favor de Dios. ¿Cuántos no vamos a querer caminar en el favor de Dios? Pero el favor y la verdad van de la mano. Por eso leíamos, Moisés trajo la ley, pero Jesucristo trajo la gracia y la verdad. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra cristianidad? ¿Somos hijos de Dios verdaderos? ¿Somos genuinos? Porque a veces estamos con los hermanos y sonreímos y Dios te bendiga, pero cuando los hermanos no están, ¿seguimos pensando con la misma sonrisa de ellos? O ahora que los hermanos no están, no, bueno, ahora digo lo que pienso y siento. Cuando estoy con ellos sonrío, pero cuando no estoy, no. Tengo otro pensamiento. Somos verdaderos. Porque la gracia va de la mano con la verdad. Y Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres fuertes. Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres donde el reino de Dios es establecido. Y para eso, otro de los secretos que íbamos a ver hoy es que el favor de Dios esté en nuestras vidas como estuvo en Jesús. Jesús fue humilde, el más humilde de todos. Ya hablamos de la humildad. Y dicho sea de paso, vamos a recordar la definición, porque esa definición de humildad a mí me dio vuelta la cabeza. Y todavía sigo pensando y sigo pidiéndole a Dios que me ayude a vivirla. Porque ¿quién de nosotros puede decir ya soy el humilde de los humildes? Ya está. Dios ya trabajó conmigo en la humildad, ya soy completamente humilde, ya Dios no tiene que trabajar más conmigo. ¿Alguno puede levantar su mano y decir yo soy así? Hoy hablábamos con mi esposa y me decía ella una gran verdad, ¿no? Que la sabemos, pero ella me la recordaba. Muchas veces decimos, yo ya nací de nuevo. Y nos quedamos con esa oración que hicimos cuando nos entregamos a Cristo y ya está, ya nací de nuevo. Y no nos damos cuenta que muchas veces, es más, te diría día a día, vamos a nacer de nuevo. Porque día a día vamos a reconocer delante de Él que todavía erramos, que todavía pecamos, que todavía a veces nuestro orgullo nos gana, que todavía a veces no somos humildes, que todavía a veces nos cuesta poner por obra la definición de humildad, que era una actitud constante de mirar mis propias debilidades y limitaciones. Constante.
Y separamos y dijimos, el humilde es el que mira para adentro, mira lo que todavía no alcanzó, lo que todavía no pudo cambiar, lo que Dios todavía tiene que hacer en él. Pero el soberbio mira lo que Dios todavía no hizo en el otro. Porque la definición en el diccionario, si usted la busca, la buscamos el domingo pasado, de humildad, es la actitud constante o virtud de mirar hacia adentro. ¿Qué falta, Señor, que hagas conmigo todavía? Señor, y mirar mis propias limitaciones, lo que me doy cuenta que todavía no he podido cambiar, lo que me doy cuenta que todavía daño a mi esposa, todavía daño a mi esposo, todavía hablo del hermano, hablo de la hermana, todavía hago esto, hago aquello. El que esté libre de pecado, dice la Biblia, que tire la primera piedra. ¿Alguno la puede tirar? Yo no puedo. Pero Dios nos enseña a ser humildes. Y ese era el primer secreto para ser fuertes como Cristo. Y el segundo secreto, estamos viendo, es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios trabaja junto con la verdad. ¿Saben que alguien dijo algo? Lo tengo aquí anotado y me gustó. Se los quiero leer. Dice: hay mucha gente en el mundo, escuchen, pero todavía hay más rostros, pues cada uno tiene varios. A ver si entendemos. Un escritor escribió y dijo, está bueno, no es la Biblia, pero está bueno, porque hay la realidad. Hay muchas personas en el mundo, pero hay más cantidad de rostros que de personas. Porque algunas de esas personas, dice, tienen varios rostros. Está fuerte esto, pero es verdad. Un rostro para ir a la iglesia, un rostro en casa, un rostro en el trabajo, un rostro con el pastor, un rostro con los hermanos, un rostro con la familia, un rostro con el marido, y así. Muchos rostros. Y Dios nos está diciendo, sé verdadero. Sé íntegro. Un solo rostro como tu Padre. Como Jesús. Un solo rostro. Donde Él iba, donde Él estaba, no cambiaba. Un solo rostro. Yo creo que debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos decimos amén? A veces la humildad se disfraza. A ver cuántos están de acuerdo conmigo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han sentido vergüenza alguna vez? Las veces que mi esposa hace años me decía esto y yo no lo entendía. Y yo me escudaba y me defendía. Como a veces me pasa. ¿Nunca les pasa? ¿Nunca se defendieron? Saben que Dios no nos llamó a defendernos. Si Él es nuestro defensor. Dios nos llamó a ser sinceros. Un solo rostro. Dios nos enseñó y nos llamó a reconocer nuestras fallas. Si tenemos que pedir perdón, a defendernos o a pedir perdón. Pedro le preguntó a Jesús porque estaba ya cansado que lo hirieran. ¿Cuántos están cansados de que te hieran? Vamos a ser sinceros, Vamos a levantar la mano. ¿Cuántos estamos cansados de que nos hieran? Gloria a Dios, hay sinceridad. Yo también la levanto, Pedro sí estaba cansado. Y el otro día lo recordaba en el trabajo, este versículo muy conocido, pero mi esposa había estado hablando hace poco, estábamos trabajando creo que con Germán, y se me vino a la mente y le dije, Germán, me acordé de un versículo que mi esposa, y te lo dije, y ahora lo voy a decir otra vez. Pero Pedro, cansado de que lo hieran, cansado de que había gente que no era honesta, cansado de que había gente que buscaba su mal, cansado de que había gente que quizás tenía varios rostros y él no se había dado cuenta que también tenía varios. Porque cuando le dijo a Jesús, te voy a seguir hasta la muerte, salió el otro rostro de Pedro insultando y diciendo que no lo conocía. Amén. En un periódico que tenemos en Argentina, en Rosario, que allá los hermanos Vivi y Juan se deben acordar, y los que somos de Rosario, el diario, el periódico La Capital, salía un chiste hace años atrás, no sé si seguirá todavía,
Era una caricatura de un doctor. Y se llamaba la caricatura El otro yo del doctor Merengue. Y se veía a un doctor todo cuidadoso, responsable, pacífico, respetuoso. Y de repente salía otro dibujito del mismo doctor con una cara de enojado insultando a alguien que pasaba. El otro yo del doctor Merengue. Bueno, esto es lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba cansado de que las personas tuvieran otro yo, que no fueran verdaderos. Sin embargo, él tampoco lo era. Porque cuando vino el momento de probar esa verdad que había en él, negó a Cristo y dice la Biblia que con insultos irreproducibles. Y era Pedro el que fue apóstol después. Así que no te sientas mal si en algún momento tuviste o tenés un doble rostro, porque a la mayoría nos pasó y nos pasa. Estamos queriendo sacar ese doble, tercero, cuarto, quinto rostro o todos los que podamos tener, como dice mi esposa, ese polirrostro y tener un rostro solo. Ese es el mensaje de hoy, que podamos ser verdaderos, porque si somos verdaderos el favor de Dios va a estar y el segundo secreto para ser fuerte se va a cumplir. Amén. Entonces Pedro no sabía que él tampoco era muy verdadero, pero cansado de que los otros no eran verdaderos con él, le pregunta a Jesús y le dice: Maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? No estamos hablando de una injusticia ajena, estamos hablando directo, un pecado directo a tu vida, una agresión directa a tu vida, una injusticia. ¿A cuánto le gusta recibir injusticias? No, ¿verdad? Por una injusticia, alguien que peque en contra tuyo. Señor, ¿hasta cuántas veces le tengo que perdonar? Y Señor Jesús le dijo, y calculale que diariamente 70 veces 7, eso es 490 veces por día. Yo no creo que nadie te ofenda 490 veces en un día. Pero si tu pregunta es: Señor, yo no puedo ser más verdadero porque realmente no aguanto más. Esta persona me hiere y peca contra mí. ¿Qué hago, Señor? Fúndelo, Señor. No, tranquilo. Tranquilo, no ores así, hijo mío, hija mía, te dice el Señor. Yo sé que aquí no, pero lo digo por las dudas. Eso pasa en Argentina, en Rosario, ¿verdad, Juan? Allá sí, hay varios que oran así. ¿Saben que en la Biblia había un par de discípulos que oraban así? Juan, uno de ellos. Jesús los bautizó y le puso los hijos del trueno. Porque en una ocasión no los quisieron dejar pasar en Samaria. Y le dice uno a Jesús, uno de ellos: Señor, si quieres, oramos como Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. Sí, está en la Biblia, Así que si alguna vez oraste así, no te asustes, porque ya lo hicieron los discípulos. No es que esté bien, porque Jesús los corrigió enseguida. Le dijo: amados míos, miren la palabra que usa, le dice: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Así le tiene que decir. No saben qué espíritu son, cuál es el correcto espíritu. ¿Cómo, muchachos, me van a decir que oremos que venga fuego si yo les estoy enseñando que deben amar al enemigo? Si yo les estoy enseñando que si te pegan en una mejilla, poné la otra. Si yo te estoy enseñando que bendigas a tu enemigo, ¿cómo vamos a orar? Desciende fuego del cielo. Bueno, pero ellos lo hicieron. Pero Dios nos está llamando en esta noche a ser verdaderos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que el favor de Dios esté en mi vida. Eso me obliga, si lo quiero, primero a ser humilde, porque la humildad va a traer ese favor de Dios si yo soy verdadero. Entonces, me veo obligado, porque quiero. Una vez, una pastora amiga, enseñándole a mi esposa sobre un tema, le dijo: Patri, tenemos que ser radicales. Y le dijo: a mí, por ejemplo, me pasaba tal cosa.
creo que nos dio el ejemplo, era que ella tenía el problema de hablar de los pastores. Sí, le pasaba. Antes de ser pastora, le pasaba que tenía el problema del chisme, de la lengua. Aquí no pasa, yo sé, pero ella lo tenía. ¿Sí? Pero aprendió. Y le dijo un día a mi esposa, Patri, le dijo, yo ya no me permito hablar de un siervo de Dios. No me lo permito porque quiero el favor de Dios que me siga. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres verdaderos, verdaderas, que no nos permitamos tener más de un rostro, que no nos permitamos esas cosillas que por ahí se nos escapaban y empañaban el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y después nos preguntábamos, ¿y por qué no puedo ser un hombre fuerte en Dios? ¿Por qué no puedo ser una mujer fuerte en Dios? ¿Por qué no puedo ser ese cristiano, esa cristiana más que victoriosa, más que victorioso, más que vencedora en Cristo? ¿Por qué? Quizás no estábamos siendo verdaderos. Porque venimos a la iglesia, levantamos las manos, pero después tenemos otra vida. No somos verdaderos. ¿Cuántos me van entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Dios nos llama a ser verdaderos. Ya vamos a ir terminando, pero tengo algo muy importante aquí. Miren, el mundo tiene una manera de hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tiene otra manera muy distinta que la del mundo de hacer las cosas. Pero a veces, y díganme si nunca les pasó, nos encontramos en el medio y algunas cosas las resolvemos a la manera de Dios y otras cosas las resolvemos a la manera del mundo. ¿Sí o no? Pero convengamos, en que la manera de Dios es una y no tiene nada que ver con la manera del mundo. Pero hay dos maneras, ¿sí? Hay dos caminos, como dijo Jesús. El camino ancho, por el cual entran todos. Vamos para allá, vamos, que por acá también llegamos al Señor, vamos. Y el camino angosto, que tiene un nombre, se llama Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay manera. Queréis por el camino ancho andar, pero al Padre no llegás. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dijo Él. Porque lo dice Él. Porque lo dice quien es el camino. Jesús, Él es el camino. Y Él declara de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es el camino angosto. Es la manera de Dios. Y el otro es la manera del mundo. Dígame, seamos sinceros, ¿nunca se encontraron en el medio? Ejecutando algunas cosas a la manera de Dios y otras a la manera del mundo, ¿sí o no? Hay algo importante que tenemos que saber. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 7. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 7. No se asuste cómo empieza el versículo, porque yo no se los digo a ustedes. Se lo dijo Jesús en esa época a ellos. Sí. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 7. Digo, no se asusten porque comienza fuerte el versículo. Pero Jesús se lo estaba diciendo a esa gente. Yo, el pastor, no se lo estoy diciendo a usted, yo lo voy a leer. ¿Sí? Porque dice, oh almas adúlteras. ¿Empieza fuerte o no? ¿No sabéis, escuchen, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, escuchen, ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia y da favor a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acá hay una revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas. En este versículo tenemos una clave tremenda de cómo ser victoriosos. ¿Nunca vieron que hay personas que el diablo no las deja tranquilas? Y le da, 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 y le da. Y no pueden zafar, ¿eh? Y le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando. Y no pueden zafar. No pueden hacer que corra el enemigo. Y el enemigo le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando. Y es problema, 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 problema. Enfermedad, problema, enfermedad, problema, enfermedad. Disgusto, mala noticia, problema. Pa, 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 pa. ¿Nunca vieron esto? Y el diablo los tiene ahí agarrados, dándole una paliza bárbara. Pero comienza Dios comienza explicándonos esto de ser verdaderos, explicándonos que cuando estamos en el medio y no somos verdaderos, estamos cometiendo adulterio. Estamos mezclando las aguas. Estamos mezclando el agua pura con el agua sucia. Por eso comienza diciendo, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es la amistad con el mundo? Es aceptar, hacerse amigo de la manera del mundo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Y después habla acerca de que Dios nos cela porque Él es un Dios celoso. Y Él dio a su Hijo que muriera por cada uno de nosotros a un precio de sangre. Sufrió cada gota de su sangre por ti y por mí. Envió al Espíritu Santo para que tú y yo estemos con Él. Y cuando nos queremos ir para el otro camino, para las otras aguas, Él nos cela, nos anhela. Porque Él envió a Cristo y al Espíritu Santo para que estén con nosotros. Pero si vamos por el camino angosto, dice, pero Él da mayor gracia. Hay dos caminos. Y nosotros inventamos el del medio que no existe. Porque ese no existe. Lo inventamos nosotros. Mezclamos. Pero si vamos por el angosto, si vamos por Cristo, aunque nos parezca duro a la carne, aunque nos parezca difícil porque hay que dejar cosas que a Dios no le agrada para ir por el camino angosto, Él da gracia. Él da mayor gracia. Y después dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe a quién Dios le llama soberbio? Aquel que camina a la manera del mundo. Porque ¿sabe qué está diciendo en su corazón una persona que camina a la manera del mundo? Este camino mejor que el otro. Y alguien que piensa que algo es mejor que Dios, está siendo soberbio. Porque está confiando en su propia fuerza o en la fuerza de algún hombre. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y escuchen. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acá está el secreto. ¿Cuántos quieren que el diablo corra? Porque estamos cansados de que nos castigue y no saber cómo hacer para correrlo. Muy simple, sometete a Dios. No hay mejor resistencia que un corazón sometido a Dios. Pero cuando tú y yo no nos sometemos a Dios y estamos en el medio, sí, algunas cosas las resolvemos con Dios, pero otras las resolvemos a nuestra manera. No estamos sometidos a Dios.
abrimos las puertas para que el diablo haga y haga y haga y dé, castigue, castigue, y no huye, porque tú y yo no nos sometemos. Pero cuando tú y yo nos sometemos, el enemigo puede dar una vez, dos veces, tres veces y dice: no, acá hay un hijo de Dios sometido. Acá hay una hija de Dios que obedece a Dios. Aquí no tengo nada que hacer. Y se va. Cuando lo buscó a Cristo en el desierto, lo tentó 3 veces. Primero que haga convertir, ¿se acuerdan? Las piedras en pan. Después que lo adore para que el diablo le dé todos los poderes de la tierra. Y después para que lo tiente a Dios caminando en un lugar peligroso, diciendo: total, Dios me va a salvar. Que lo tiente a Dios. En las 3 ocasiones encontró a un Jesucristo, el hombre más fuerte que caminó sobre esta tierra, dependiente del Padre, rechazar el ataque de Satanás con la palabra de Dios, porque él estaba sometido al Padre. Y si usted lee la Escritura, dice que el diablo se retiró por un tiempo. Se tuvo que ir porque encontró a Jesucristo sometido al Padre. Si tú y yo nos sometemos a Dios, ¿qué es someterse? Es decirle: Señor, me rindo, basta. Basta de mis planes, basta de mis maneras, basta de mis pensamientos, basta de mi palabra, ahora es tu palabra. Me rindo, me someto y te obedezco. Eso le cierra las puertas a Satanás. Puede hacer ruido, puede molestar, pero se tiene que ir. Porque encuentra un hijo de Dios, una hija de Dios, sometido, sometida a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Terminando el Proverbio 3:34 dice: ciertamente, escuchen esto, Él escarnecerá, hablando de Dios, a los escarnecedores. Y escuche, y a los humildes otra vez dará gracia, dará favor. Ahora yo quise buscar en el diccionario qué significaba escarnecedor, porque cuando usted lee esa palabra, usted imagina una persona mala. Usted imagina, no sé, un ser horrendo, alguien que escarnece, que come carne, no sé. ¿Cuántos imaginan algo así? O quizá mi mente, quizá vi mucho Hollywood, no sé. O quizá mi mente va muy allá, pero ¿alguno alguna vez pensó en esa palabra, escarnecedor? No sé, alguien que araña al otro, alguien, no sé, malo. Yo me imagino algo así. Yo quise buscar qué significaba esa palabra para traer más luz. Escarnecedor. Sí significa malvado, es una, pero significa 2 palabras más, escuchen, contencioso, chismoso. Un escarnecedor es alguien que siempre está buscando contienda, pelea. Un escarnecedor es un chismoso, alguien que habla de otro. Me enteré hoy exactamente el significado de esta palabra, porque la leí muchas veces y me imaginaba a un vil pecador, pero no me imaginaba a un chismoso. Pero dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, gracia, favor. Decí conmigo: favor, favor de Dios es lo que necesito para ser un hombre y una mujer fuerte. La gracia de Dios, el favor de Dios, otro secreto de la fortaleza de Jesús, que también es para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento.